La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy, el cual se titula El Evangelio, Poder de Dios, y está basado en Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, en esta parte de escritura hay una diferencia esencial entre el cristianismo y las religiones humanas. Las religiones humanas proceden de los hombres y necesitan apoyarse en el poder humano, como son el maometismo, el budismo y el catolicismo. Pero el Evangelio ha triunfado a través de los poderes humanos que no han podido sofocarlo, ni con cadenas, ni con potros, ni circos, ni hogueras, como fue en la Santa Inquisición. Aquí en México nada menos duró 300 años la Santa Inquisición. No han podido detener ni impedir el anuncio de la buena nueva. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. No es de carácter físico. Dios ha intervenido raramente con poder físico en la era cristiana, para que la prueba de la fe fuese perfecta. Pero en su triunfo, el Evangelio ha demostrado poder espiritual, pues muy pronto habría desaparecido de la tierra, a no ser por el poder de Dios sobrehumano que es Dios.
Hechos 5, 37 al 39. Después de este se levantó Judas, fíjese bien lo que dice estos textos. El Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel y todos los que consistieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desaparecerá. En esta parte de la escritura fue un consejo de un hombre sabio que se llamaba Gamaliel, y ese es el consejo que les dio al Sanedrín, que querían matar a Pedro y a Juan, que los habían apresado, los tenían en la cárcel y querían matarlos, porque andaban predicando el Evangelio, la palabra de Cristo, andaban predicando. Ese era el crimen o el delito. Y se levanta este hombre y les habla de personajes que arrastraron mucha gente, pero está diciendo que perecieron porque no era de Dios. Dice, pero si este consejo es de Dios, vosotros no podáis destruirlo. Y allí tenemos. Dice, más si es de Dios, no podráis deshacer. No seáis que tal vez seáis hallados resistiendo a Dios. Causa, ¿cuál es la causa? Su humilde origen. Fíjese bien, el Evangelio es su humilde origen. Un carpintero de Nazaret y 12 pescadores artesanos, por tener tantos poderes en contra, y sin embargo, triunfó rápidamente en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, del Tertuliano, él dijo, somos de ayer y llenamos el mundo. Esas palabras del Tertuliano. Somos de ayer y llenamos el mundo. ¿Cómo se expandió? Y vemos cómo por los admirables frutos que ha producido a través de 2000 años. Es un poder benéfico, dar salud. Hay en el mundo poderes que tienden a la destrucción, como son los vientos, el fuego, el rayo. Dejados los elementos de la naturaleza a su árbitro, al ocaso,
sin ser ordenados y controlados por un poder supremo, darían como resultado el caos. Mateo 14:30. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pedro. En la noche, el mar estaba embravecido. Y vieron un personaje que venía caminando sobre las aguas. Y era el Señor Jesús. Y tuvieron miedo y les dijo: no temáis, pues yo soy. Y luego Pedro le dijo: Señor, si tú eres, di que vaya hacia ti. Ven. Se bajó y caminó pasos en las aguas. Pero luego, mirando al Señor, pero luego desvió la vista y miró los vientos tan fuertes y comenzó a hundirse. Luego se fue hasta la mitad, hundiéndose. Y fue cuando gritó: Señor, sálvame que perezco. Gloria a Dios. Y ahí le tuvo que decir: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si ya iba caminando sobre las aguas. Allí encontramos un personaje, el Señor Jesús, que tiene poder sobre los elementos que estamos diciendo, sobre los vientos, sobre todas las cosas. El Señor Jesús lo demostró cuando anduvo en su ministerio de vida pública. Hay en el mundo, como decimos, este poder se ha hecho tan evidente como benéfico en orden físico. ¿No será en el orden moral? Ha de triunfar el mal moral en el universo. El Evangelio es este poder moral que el mundo necesitaba para persuadir y redarguir el pecado. Donde se encuentran atrapados por el enemigo de las almas, para sostener y dar valor en las pruebas. El Evangelio, como vemos, y en la muerte. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Es un poder que debe ser recibido y asimilado el Evangelio. Los vientos, la electricidad,
son poderes latentes de la naturaleza, pero que deben ser asimilados por medio de aparatos adaptados a sus leyes. El medio conducto para obtener toda bendición divina, fíjese bien, ¿cuál es? Es la fe. Ese es el medio, el conducto para obtener la bendición divina de Dios. Amén. La fe en Cristo, que dio su vida en favor de todos los pecadores que pueden creer en Él para que les sean perdonados sus pecados. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Les dijo el Señor Jesús a los judíos en aquel tiempo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Pero ellos no las podían oír porque estaban en contra de Él y querían matarlo. Y vemos cómo la fe es la eficacia de su obra redentora. Juan 5:25. De cierto, os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren, vivirán. Amén. Fe en su disposición para salvar inmediatamente de un modo completo. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? El carcelero de Filipios está diciéndoles a Pablo y Silas, los saca fuera de la celda y les dice que qué es, qué puede hacer para ser salvo. Allí encontramos que las gentes del mundo ponen una serie de requisitos para la salvación del alma y aún así no son salvos, porque después de muertos, como es el catolicismo, tienen que pasar por el purgatorio, palabra que no existe en la Biblia. Esa palabra purgatorio no existe. Existen nada más dos cosas: gloria y infierno. Esas dos cosas. Y vemos cómo
cómo encontramos fe en su disposición para salvar, no para de mañana ni de aquí a inmediatamente. Entonces, ellos le dicen al carcelero un mensaje sencillo. El Evangelio es un mensaje sencillo, fíjese bien. Pero es un mensaje de poder de Dios. Ese mensaje sencillo es mensaje de poder. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Amén. Dios. Y se lo dicen hasta con promesa. Amén. Tú y tu casa. Amén. Y se cumplió. Aquel hombre no esperó para mañana, como muchos dicen, no, pues a ver si voy a querer bautizarse. Pues a ver, voy a pensarlo. A lo mejor sí me gusta me gusta oír la palabra, sí me gusta, pero pues déjame pensarlo porque es un paso muy grande que voy a dar. Y necesito pensarlo. Necesito pensarlo detenidamente porque a lo mejor no puedo. A lo mejor no puedo. Y pues ¿para qué voy a hacer algo que no voy a poder? No, pues déjenme pensarlo. ¿Sí? Pues aquel hombre no se esperó para mañana. En aquella misma hora de la noche lo sacó, les lavó los azotes y luego se bautizó él y todos los suyos, es decir, su familia. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Como se lo habían prometido, y serás salvo tú y tu casa. Es el Evangelio de poder. Amén. Amén. Un evangelio de poder de Dios. Es la palabra de Dios. Un mensaje sencillo que libera el pecado. Libera al pecador de las garras de Satanás. Y lo cubre por la gracia divina del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Fe en la eficacia. Fe en Cristo. Dio su vida en favor de todos los pecadores que puedan creer en Él para que le sean perdonados sus pecados. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Fe en la eficacia de su obra redentora. El que tiene fe puede quedar libre inmediatamente. Fe en su disposición para salvar inmediatamente, de un modo completo. Hechos 16:30-31. Sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Ya lo dijimos. Hebreos 11:1. Eso es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. Dice, porque por ella, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos,
por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. No se veía, y allí fue hecho, pero por la fe. Amén. Esta parte de la Escritura trata de la visión permanencia de la fe. Nos introduce a hombres y mujeres del Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra y que soportaron terribles oprobios, padecimientos, antes que renunciar a su fe. Este versículo de 11:1, este versículo no es realmente una definición formal de la fe, más bien es una descripción de lo que la fe puede hacer por nosotros. Hace que las realidades que se esperan se nos hagan como si ya las poseyésemos. Provee una prueba convincente, inalterable, de las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo. Son totalmente ciertas y reales. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y nos hace visto lo invisible, lo que no podemos ver sin la fe, pero con la fe podemos ver lo invisible. La fe es la confianza en la fiabilidad de Dios, es la convicción de lo que Dios dice. Es verdad, todo lo que Dios dice es verdad, y lo que promete se cumplirá. Amén. Gloria a Dios. En su tiempo. Amén. Amén. Señor les bendiga. Amén.